Muy bien, seguimos con la parte 2 de esta clase asincrónica que estaba prevista para el 22 de mayo, ¿no? Ustedes saben que no fue posible y estamos grabando en este caso la continuación. Acá está. En archivos de la asignatura, pues ustedes podrán encontrar los materiales de la clase y ya que estamos ahí, quisiera recordarles que aquí están las guías para el desarrollo del trabajo de integración curricular o también se le llama su trabajo de titulación, ¿no? Entonces, el primero en la lista pues está para la carrera de acústica y composición y el segundo para marketing, videojuegos y drones. Me parece que para todas las demás asignaturas está en el segundo documento, ¿no? Les recomiendo que lo revisen, lo lean, ¿verdad? Encontrarán por allí ciertas indicaciones sobre líneas de investigación de sus carreras. Con eso se pueden guiar. Si tienen preguntas, yo les diría anótenlas para poder comentarlas y resolverlas en la siguiente clase, ¿no? Que es este jueves, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está, como decía, los documentos materiales de la clase, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar las plantillas para el análisis FODA, que es parte del trabajo que ustedes deben de entregar, su tarea. Y por acá, las diapositivas, ¿no? Entonces, estábamos revisando algunas cuestiones relacionadas, en este caso, con el sistema de planeación, ¿no? ¿Dónde se encuentra un proyecto? ¿Ok? Entonces, aquí mencionamos todo este esquema. Pusimos el ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo con un programa del Ministerio de Salud, varios proyectos dentro de ese programa, algunas actividades y dentro de esas actividades algunas tareas. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos ahora a la definición de un proyecto de inversión, ¿no? Estamos dentro de las clases de proyectos y cuál es su estructura. Básicamente los proyectos tienen dos clases en las que nos vamos a concentrar, que son proyecto de inversión o un proyecto de desarrollo, ¿no? Dicho de una forma muy sencilla, el proyecto de inversión viene del sector privado, busca una rentabilidad financiera, y el proyecto de desarrollo básicamente está orientado a el sector público, ¿no es cierto? O de pronto organizaciones no gubernamentales que no tienen fines de lucro, ¿ok? Y en este caso, ellos buscan una rentabilidad social básicamente, ¿no? ¿Ok? Ya, eso lo iremos definiendo con más detalle más adelante, ¿no? Pero por lo pronto estamos diciendo, pueden ser proyectos de inversión o pueden ser proyectos de desarrollo. En lo que es el proyecto de inversión, aquí tenemos un mapa conceptual que está hecho justamente para poder entender mejor de qué se trata este tema, ¿no? Vamos a ver. El proyecto de inversión es un conjunto de actividades que tienen un periodo determinado en el que se van a desarrollar y, por supuesto, están dentro de ese proyecto involucrados, pues, recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos físicos, tecnológicos, de capital, ¿ya? Aquí no nos vamos a enredar con esa concepción más actual de ciertas corrientes que no les gusta mirar al ser humano como un recurso, ¿ok? No vamos a discutir si eso está bien o eso está mal, simplemente quedémonos con el enfoque clásico de entender que dentro de un proyecto tenemos recursos tecnológicos, físicos, de capital, ¿verdad? Y se considera al talento humano también como un recurso. Simplemente eso, ¿de acuerdo? No entremos en una discusión aquí más sociológica o filosófica inclusive, ¿no? ¿Ok? Así nomás dejémoslo, ¿ok? Entonces, por acá, ¿para qué utilizamos estos recursos? Básicamente para obtener una nueva capacidad de planta instalada. Esto es una terminología propia de proyectos, ¿ya?
nueva capacidad de planta instalada, o le podríamos llamar una nueva capacidad instalada, ¿sí? Nueva capacidad instalada, ¿ya? ¿Qué representa esto? Que significa algo diferente, ¿no? Normalmente un crecimiento, ¿de acuerdo? Un desarrollo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un proyecto determinado en el cual podemos atender, digamos, con una cobertura de Internet, vamos a suponer, ¿no? Una cobertura de Internet en determinada localidad, estamos con el 60% y queremos conseguir una cobertura del 80%. Entonces, eso es justamente una nueva capacidad instalada, ¿no? ¿Ok? Del 60 pasaré al 80% de cobertura, ¿sí? Este término es un poco genérico, ya les decía yo, se usa en gestión de proyectos. No quiere decir que porque hablamos de una planta instalada significa que solo estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con una fábrica, por decirles algo, ¿ya? Sino que simplemente es la expresión, ¿no? Si ustedes quieren, pueden decir una nueva capacidad instalada. Y, o dejar un poquito afuera la palabra planta, ¿ya? Por si acaso, si es un poco confuso, ¿no? ¿Ok? Podríamos decir perfectamente una nueva capacidad instalada. Pero esto va a surgir porque es la terminología que se usa, ¿no? Entonces, por eso quiero que quede más claro, ¿ok? El cambio que nosotros proponemos en el proyecto, que es pasar del punto A al punto B, de la situación actual a la situación propuesta, a la solución del problema, eso se le puede llamar y se le suele llamar una nueva capacidad instalada, ¿sí? Normalmente eso es hacia arriba, es un crecimiento, un desarrollo, pero no siempre va a ser así. Nueva capacidad significa más, pero puede significar también menos. Esa es una nueva capacidad instalada, ¿de acuerdo? En algún momento puede ser necesario justamente una reducción de las operaciones, ¿me explico? Entonces, y eso es parte de otro proyecto, ¿no? Entonces, también tiene que ver con nueva capacidad instalada, ¿ya? Muy bien. ¿Para qué queremos una nueva capacidad instalada? Para resolver un problema. Y ya, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hablamos de resolver un problema, también podemos referirnos a que estamos por aprovechar una oportunidad, ¿sí? Eso está desglosado en este esquema de esta manera. El problema puede ser de connotación negativa o de connotación positiva, ¿ok? De connotación negativa significa que vamos a poder superar una restricción o se va a satisfacer una necesidad, ¿ya? Y de connotación negativa que se aprovecha, perdón, y de connotación positiva, en ese caso significa que se va a aprovechar una oportunidad. Básicamente ahí estamos, ¿no? Entonces tenemos estas posibilidades, ¿de acuerdo? El problema puede ser superar una restricción, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad. Esto puede estar así presente como les digo, ¿ya? Ok, bueno, entonces esto tiene que ver con el proyecto de inversión, ¿cierto? Veamos un poco lo que es el ciclo de vida del proyecto o también está relacionado, por supuesto, con la estructura, ¿no? Con la estructura del proyecto, ¿verdad? Al igual que este mapa conceptual, ¿no? Pero visto de otra manera. Ahora, concentrémonos aquí en lo que es el ciclo de vida y las etapas de los proyectos. Básicamente empiezan así. Este es un diagrama que está planteado en dos partes, ¿ya? Está en dos diapositivas. Entonces, aquí yo les voy a explicar paso por paso cómo entender este diagrama y quiero anticiparles que esto que tenemos acá con las letras A y B representan unos conectores que nos llevan a la siguiente página, ¿de acuerdo? O sea, nos dicen que hay una continuación del diagrama, ¿ok? Eso es todo, ¿no? Se conectan aquí A y B con A y B de este lado, ¿ya? Básicamente. Ahora,
Todo proyecto tiene un inicio y un fin, lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Lo hemos dicho. Ahora, lo que ocurre es que en el principio tiene que surgir una idea, ¿no? Tenemos que revisar distintos elementos, ya iremos profundizando en esto, y llegaremos eventualmente a la idea, ¿no? Idea de proyecto, ¿verdad? Idea de inversión, ¿ok? De hecho, el documento que yo les estoy pidiendo es este, el inicial, ¿no? Con eso comenzamos, la idea, ¿sí? De forma resumida es la tarea, 250 palabras, pero bueno, es justamente el inicio y es el resumen de un trabajo investigativo que ya ustedes están desarrollando, ¿no? Para resumir todo en 250 palabras, significaría que ustedes han revisado un conjunto de información alrededor de los temas que les interesan y luego eso lo han puesto, siguiendo los lineamientos de la tarea, en, en una idea resumida, ¿no? En 250 palabras, ¿ok? Después de la idea, viene el perfil, ¿no? En el perfil de proyecto, ¿cierto? Así le llamamos, ¿no? El perfil de proyecto, y esto es básicamente el segundo documento que yo les voy a solicitar. Eso será más adelante, ¿no? Básicamente, para el segundo parcial, para mediados, probablemente, la mitad, ¿no? Más o menos del segundo parcial, puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, el perfil ya es un documento más elaborado, tiene más sustento, ¿de acuerdo? Tiene más análisis, tiene más elementos, ¿ok? El perfil ya nos permite a nosotros establecer y tomar ciertas decisiones, establecer ciertos caminos, tomar ciertas decisiones, ¿ok? Entonces, a partir de que está elaborado el perfil del proyecto, nosotros vamos a preguntarnos, ¿es viable o no el proyecto? Y tomamos la decisión respectiva, ¿no? Estos rombos aquí en este flujograma, ¿no es cierto? O diagrama de proceso, representan una decisión, ¿no? Siempre es así, en la convención, ¿no? El rombo representa una decisión. Entonces, tenemos el perfil, nos hacemos la pregunta, ¿es viable o no el proyecto? Si no es viable, si el perfil ya nos dice que el proyecto no es viable, ¿cierto? Porque tecnológicamente no se puede realizar, porque no es rentable financieramente, etcétera, etcétera. Si el resultado es no, por el momento, no. Y aquí finaliza. Si es que esa es, si es que ese es el resultado del perfil, del análisis del perfil. Ahora, si el resultado es positivo, o sea, si es viable el proyecto, tenemos básicamente dos opciones. La primera opción, digamos, que puede ser que pasemos directamente a la siguiente fase de que sería la ejecución, ¿ok? Directamente, ¿no? Si el perfil nos dice que es viable, podríamos pasar a la etapa de ejecución del proyecto, que en este caso, pues es cuando nosotros ya invertimos, ¿no es cierto? Compramos la maquinaria, los equipos, sacamos los permisos, todo eso, las licencias, ¿verdad? Patentes, lo que haga falta, ¿no? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando el proyecto es sencillo, ¿de acuerdo? Cuando el proyecto no requiere demasiados elementos de análisis, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, un perfil, digamos así, de una manera muy simplificada, digamos que una persona quiere poner un consultorio, ¿de acuerdo? Un profesional, una persona quiere ponerse una sala de grabación, un estudio, un pequeño estudio, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser, ¿verdad? Alguien quiere poner una farmacia, una ferretería, en fin, un negocio pequeño, digamos. Entonces, bueno, posiblemente con un perfil suficiente, ¿ya? Perfil para comunicar la idea a posibles socios, inversionistas, ¿verdad? Para tener uno mismo claridad en la decisión que va a tomar, ¿no es cierto? Para presentarle al banco
y obtener un préstamo. Entonces le presentamos no solamente la idea, sino el perfil del proyecto. ¿Ok? Entonces, más o menos así funciona, ¿de acuerdo? Por eso les decía que desde el perfil, si es aceptado como viable el proyecto, podemos pasar directamente a la etapa de ejecución, ¿ya? Ahora, esto es siempre dependiendo del tipo de proyecto, porque puede pasar que nuestro proyecto sea más complejo, ¿ya? El proyecto podría ser mucho más amplio, por ejemplo, en la construcción de un centro comercial, ¿no? Estamos hablando de una inversión de varios millones de dólares, ¿no es cierto? Y eso muy probablemente va a necesitar por lo menos un estudio de prefactibilidad, ¿ya? El estudio de prefactibilidad, o sea, no pasamos directo para acá, ¿no? Hacia el final, sino del perfil pasamos a, ¿es viable el proyecto? Sí, ok, vamos a prefactibilidad, ¿de acuerdo? Pero repito, porque ahora estamos hablando de un proyecto más complejo, más costoso, más complicado, ¿ya? Que lleva más tiempo. Entonces pasamos al proyecto de prefactibilidad, les ponía el ejemplo de construir un centro comercial, ¿no? Entonces aquí tengo un anteproyecto preliminar, ¿sí? Que se puede llamar también estudio de prefactibilidad, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿no? Anteproyecto preliminar o estudio de prefactibilidad, ¿ok? Entonces tenemos aquí esta documentación que vamos desarrollando, donde profundizamos un poco más los estudios, el análisis para una obra de esta naturaleza o un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Podría ser no solo un centro comercial, digamos, un edificio, ¿de acuerdo? Ok. Eh, Revisamos información con mayor detalle, pulimos los estudios, ¿ok? Eh, y vamos profundizando en el análisis, ¿no? Ahora, el estudio de prefactibilidad al final nos lleva a la misma decisión, ¿no? ¿Es viable o no el proyecto? Si no es viable, si encontramos en el estudio de prefactibilidad que no es viable, entonces podemos rechazar el proyecto o también lo podemos aplazar. Igual que les decía antes, ¿no? Podemos aplazarlo para un momento posterior en el futuro y donde las cosas sean más, las condiciones sean más favorables, ¿de acuerdo? Y podamos llevar a cabo, haber solucionado algunos problemas y podamos llevar a cabo este proyecto, ¿ok? Pero la decisión también puede ser rechazar, ¿no? Rechazar definitivamente el proyecto. Y en ese caso, pues tendríamos el fin de ese proyecto en este punto. Si lo aplazamos, también finaliza el proyecto en este punto, ¿no? Cuando retomemos, entonces será un nuevo análisis completamente, ¿ok? Ahora, si el estudio de prefactibilidad nos demuestra que el proyecto es viable, entonces podemos pasar a la etapa final, que es, o sea, a la etapa de ejecución, digamos, directamente, ¿no? Invertimos, ¿verdad? Empezamos nuestro proyecto, ¿ya? Eh, pero, otra vez, dependiendo del tipo de proyecto, pudiera ser que nosotros tengamos que realizar un análisis de factibilidad. Aquí ya son grandes construcciones civiles o grandes obras, ¿no? Como estamos hablando de proyectos privados, pues una constructora podría encargarse de hacer una represa, de construir una carretera, de construir un puente, ¿sí? Lo podría hacer la empresa privada, ¿no es cierto? También. Entonces, esos proyectos representan, podemos hablar de una extracción minera, una explotación minera, etcétera, etcétera, ¿no? Esos grandes proyectos tan complejos, tan costosos, ¿verdad? Que llevan bastante tiempo, eh, requieren sí o sí un estudio de factibilidad, ¿ok? Estudio de factibilidad, donde ya los niveles de análisis, la documentación, las pruebas, el levantamiento de información, todo es muchísimo más completo y más complicado y más costoso, ¿no? No sé si ustedes recuerden ciertos datos. Hay cierto dato
¿no? Sobre los estudios, por ejemplo, de la refinería del Pacífico en el Aromo, que no existe, ¿verdad? O sea, la obra quedó como un terreno, como una explanada, ¿no? Que tiene otros elementos, según dicen, ¿verdad? Los promotores del proyecto en aquel momento, hasta hoy también dicen que tiene un acueducto y tienen un campamento y tienen unas vías y no sé qué. Bueno, la cosa es que los estudios de ese proyecto costaron cientos de millones de dólares de acuerdo con los promotores del proyecto, ¿no? De acuerdo con los funcionarios que estuvieron a cargo, ¿ok? Así que eso solo para tener una idea, ¿no? Que los estudios de factibilidad pueden ser muy costosos, ¿ya? Yo no quiero decir y no podría decir si es exacto, si es correcto decir que los estudios de ese proyecto en particular costaron cientos de millones de dólares. Habría que, habría que consultar con un experto realmente, un experto independiente, ¿no? O varios, consultarles, ¿no? Eh, Pero sí, en realidad estos estudios sí son los más costosos dentro del mundo de los proyectos, ¿ok? Porque hay que estar plenamente seguros de la inversión que se va a realizar, del nivel de riesgo que se está asumiendo. Estas grandes obras implican muchísimas cosas, ¿no? Consecuencias ambientales, sociales, económicas, políticas en algunos casos, ¿de acuerdo? Así que esto debe ser realizado con mucho cuidado y apegados a los estándares técnicos, ¿no? De las diferentes industrias, ¿verdad? Entonces debe ser eso regido por normas muy estrictas. Cuando eso no se hace de esa manera, pueden llegar a producirse grandes desastres. Por ejemplo, no quiero entrar en mucho detalle porque es un tema controvertido. En Coca-Cola Sinclair, ¿no? Como una gran obra, ¿no es cierto? Hay ciertos estudios y analistas que mencionan que no se realizó con tanta rigurosidad los estudios de factibilidad, no se tomó en cuenta ciertos fenómenos geológicos o hidrológicos que tienen que ver con el río Napo me parece que es, y que han acelerado un proceso natural que se llama regresión, a ver, ¿cómo que se llama esto? Erosión regresiva. Y dentro de esa erosión regresiva hay una transformación del terreno, ¿verdad? Riesgos asociados, peligro para las instalaciones cercanas a la represa, ¿de acuerdo? Ustedes lo habrán escuchado por ahí en las noticias, y tal vez recuerden, desapareció la cascada más alta de Ecuador, ¿no? La cascada de San Rafael en esa zona. ¿Qué tuvo que ver la construcción de Coca-Cola Sinclair? Es un tema muy complejo a nivel técnico, ¿no? Pero, como les digo, algunos analistas, especialistas y expertos en esa materia concluyen que no se hicieron los estudios rigurosos, adecuados, o en todo caso, ciertos estudios que estaban disponibles no se les prestó atención, la debida atención. Y las consecuencias, de acuerdo con ellos, fueron catastróficas en el sentido ambiental y paisajístico, ¿no? O sea, perder una cascada inmensa, la más alta del país, tengo entendido, ¿no? ¿Ok? O sea, eso es una cuestión que prácticamente nos podría dejar sin palabras, ¿no? Claro, habría que revisar la documentación, los estudios en detalle y poder sacar una conclusión individual, ¿no? Después de haber revisado esa información, después de haber escuchado a los expertos también, ¿no? Porque probablemente esos documentos eran muy técnicos y nada fáciles de descifrar, ¿cierto? Pero bueno, les pongo el ejemplo, ¿no? Por lo cual, todo gran proyecto tiene que tener estudios de factibilidad y tienen que
realizarse sin atajos, las conclusiones deben respetarse, ¿no es cierto? Están hechos por algo, los expertos plantean sus recomendaciones por algo. Cuando eso no se cumple, hay problemas, ¿no? Bueno, entonces el estudio de factibilidad representa el anteproyecto definitivo, como estamos mencionando, y viene otra decisión, es decir, otra vez nos preguntamos, ¿aceptamos los estudios? Ya no hay más estudios, ¿no? O sea, después del estudio de factibilidad, nosotros decimos, ¿aceptamos? ¿Sí o no? Si aceptamos, pasamos a la etapa de ejecución. Si no aceptamos los estudios, podemos rechazar o aplazar el proyecto. Probablemente esta hubiera sido la mejor decisión para Coca-Cola Sinclair, ¿no? Aplazar, ¿verdad? O rechazar. Porque si técnicamente, geológicamente, hidrológicamente no es posible, no podemos tampoco tratar de improvisar, ¿no? Tratar de contradecir lo que ya la naturaleza ha dispuesto, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos nosotros, como les decía, no se olviden, ¿no? El estudio de factibilidad es para los grandes proyectos, ¿verdad? Digamos, grandes construcciones civiles, qué sé yo, ese tipo de cosas. Podría ser un aeropuerto, un puerto, una represa, una hidroeléctrica, ¿no? ¿Verdad? Una, un, las, un conjunto de, cómo le diríamos? Un sistema de ferrocarril, ¿no? De trenes, qué sé yo, ¿ok? El metro, ¿verdad? El metro de una ciudad como el metro de Quito, ¿ok? Bueno, el nivel de profundidad de los estudios depende, insisto, del nivel de complejidad del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, el perfil para proyectos sencillos, prefactibilidad, pues, obviamente se va complicando lo que estamos proponiendo, y la factibilidad para los proyectos más complejos, ¿no? Como les acabo de decir. Ahora, estos proyectos, todos los estudios que se encuentran antes de la etapa de ejecución, ¿ya? Representan lo que se llama evaluación ex ante, ¿de acuerdo? Tal vez la palabra clave es ante, ¿ok? Tendríamos que decir que es antes de la ejecución, ¿ya? Antes de invertir, antes de poner el dinero, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí la ejecución empieza justamente con el cambio de manos, perdón, el cambio de, cuando el dinero cambia de manos, ¿verdad? Cuando nosotros invertimos en un determinado proyecto, entonces allí estamos directamente en la etapa de ejecución, ¿ya? Eso es la evaluación ex ante, repito, son los estudios que se hacen previamente a invertir en un determinado proyecto, ¿ok? Después de la etapa de ejecución, nosotros pasamos a lo que es la etapa de operación y con eso finaliza el proyecto, ¿ya? Entonces, en la etapa de operación, nosotros tenemos aquí lo que es la evaluación ex post, ¿ya? Ex post, que quiere decir, pues bueno, dicho de una manera muy sencilla, después de la ejecución, ¿no? Tenemos que realizar un monitoreo, un control, ¿ok? Ahí tendremos nosotros esa evaluación correspondiente a la etapa de operación cuando el proyecto empieza a producir los bienes y servicios para los cuales fue eh, implementado, para los cuales fue ejecutado justamente el proyecto. Empieza a operar propiamente, ¿no? ¿Ok? Allí tendremos, como les digo, también esa evaluación ex post. Muy bien, ahí estamos con ese tema. Por ahí lo veo a Elías. Elías, esta clase es asincrónica, pero bueno, dime, si tienes alguna pregunta. ¿Me escucha? Ah, Sí, te escucho. hola. Así que me escucha, ya, genial. Pero fue una pregunta. Lo que pasa es que he estado asistiendo a las clases, pero no he estado prestando atención porque no sé si a usted, bueno, a todos los profesores le he dicho, de que yo trabajo de noche. Yo estoy trabajando como jefe de sonido en un canal de televisión y se me dificulta muchísimo
estar en las clases. Entonces, por si acaso no me ve conectado o no estoy asistiendo, es porque estoy trabajando ahorita. El canal se llama Oromar. Entonces, quería saber si yo puedo, o hay un formato en el cual yo pueda justificar mi asistencia o notificar de que yo pueda justificar de que estoy trabajando en horarios de clase. Claro. Bueno, no sé exactamente si hay un formato ya listo tal cual, pero sí le puedes consultar a la directora, ¿no? Ella es la que, digamos, recibe una justificación y la analiza, pero se entienden las razones laborales, digamos, ¿no? Ok, entonces, Sí, es que no sé mucho, estoy trabajando, es que antes trabajaba en una productora y ahora estoy trabajando en este canal y desgraciadamente el programa que tiene más rating es de noche y entonces tengo que estar ahí. Entonces se me dificulta fulazo mi horario laboral para estar ahí, pero obviamente yo, por ejemplo, ahorita no trabajo, que es la mañana, y me pongo a a ver las clases, pero me preocupa mucho lo que es la asistencia, porque recuerda que ya no estamos con los problemas de luces y todo eso, y ya no sé, hay justificación de asistencia. Y yo tengo este problema, que es el problema laboral. Incluso estoy haciendo mis prácticas ahí. claro, ya está bien. Como te digo, pues tienes que presentarle una carta donde le presentes también la justificación a la directora, ¿verdad? Ella lo va a revisar y va a tener en cuenta esa cuestión. Ujú. Por El favor. Teams, el Teams entrega un reporte de asistencia, o sea, digamos, por eso yo no estoy muy enterado tampoco de las asistencias de los estudiantes, porque eso es automático, digamos. Pero por supuesto, vale la pena que eso se conozca, ¿no? Esas justificaciones se conozcan. Claro que sí. Sí, sí, disculpe igual cualquier cosita y disculpe por interrumpir la clase sincrónica. No hay problema, no hay problema, ok. Bueno, ahora voy a cerrar esta parte y empezaré con la siguiente, ¿no? De esta clase asincrónica, la última. ¿Mm? Ok, nos vemos.